'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Buenas tardes o buenas noches, queridos televidentes de Canal 14. Aquí estamos de nuevo con un nuevo intento de explicar las bienaventuranzas. Ojalá que me puedan seguir, a pesar de que esto no es fácil de explicar y de que tal vez no soy lo suficientemente claro, pero el Señor también le dará a ustedes, como solo Él puede dar, la capacidad de entender bien esos textos tan importantes para la vida cristiana. Estamos, como recordarán, con la bienaventuranza de los limpios de corazón. Y estamos concretamente con ese del sí, sí o no, no. Es decir, con las formas en que el Señor en el Sermón del Monte trata de decirnos qué es para el cristiano esa limpieza de corazón. La reflexión del sí, sí, no, no, no es cuestión de palabras. No podemos quedarnos con pensar que sí, que sí sea más virtuoso decir sí que decir que no. El Señor va a algo más profundo. Precisamente a que nos relacionemos con los demás en base a la verdad. Ustedes comprenderán y comprenden muy bien, porque lo experimentamos todos los días, el problema de que a mí alguien me diga de frente mío que sí, cuando después yo descubro perfectamente que esa persona lo que quiso decir era no. Aquel del Evangelio que le dice, vete a trabajar a mi viña. Sí, sí, claro, yo voy, sí. Y no fue. Después cambió, gracias a Dios. Pero el problema es que si no, tu sí no es sí, o tu no no es no, no sabes dónde estás parado. Estás parado sobre arena movediza. Imagínense el problema, por ejemplo, que lo encontramos todos los días en la sociedad, en donde ya no solamente se dice sí cuando debiera haber sido no, o viceversa, sino que también ese mismo sí puede ser sí ahora, pero no más tarde. No sobre cosas accidentales, que si ahora quiero frijoles o más tarde quiero otra cosa. No es eso, son cosas secundarias, poco importantes. No, sobre cosas esenciales. ¿Creo o no creo? ¿Creo en esto o no creo en esto? Para mí esto es un valor o no es un valor. Ahora lo afirmo que sí, yo creo en esto y es un valor para mí. Un día después, unos días después, un mes después, ya no. Ya es otra cosa, ya cambié completamente de pensamiento y cambié de valor, porque ya aquello ya no es un valor para mí. ¿Cuándo vas a conocer tú a una persona? ¿Cómo la conoces? Si no sabes qué es lo que piensa y cuáles son sus valores, porque no tiene nada definitivo ni nada claro en su vida. Es muy importante esto de atenerse a la verdad. Hablar con la verdad. Es muy importante que en las relaciones sociales, cuando tengas que decir que no, aunque cueste, debes decir no. Y cuando tienes que decir que sí, que a veces cuesta decirlo y trae sus consecuencias, también se diga que sí. ¿Por qué va uno a negarlo? ¿Por qué va a decir lo que no es? Simplemente falseando la verdad. Tanto ama el Señor la verdad que Él sabe que todo lo demás, y lo dice, viene el enemigo. ¿Por qué? Porque si yo no digo la verdad, lo que estoy diciendo es una mentira. Algunos dicen que es una verdad a medias.
Es lo mismo. Una verdad a medias también es una mentira a medias. O sea que no hay camino medio, ¿no? No se puede, o se escoge una o la otra. Tanto aprecia el Señor Jesucristo esa verdad, ese uso de la verdad, que está ligado con la sinceridad. ¿Se es sincero o no se es sincero? Y esto es fundamental para el matrimonio, por ejemplo, para las relaciones entre amigos. Mi amigo o mi amiga, ¿es sincero o no es sincero? O sincera. Porque si no, yo no sé cómo relacionarme con él o con ella, porque no sé a qué atenerme. Tan importante es esto, que si nosotros no usamos la verdad, y por tanto no somos sinceros, eso significa que no somos auténticos. Así tan simple como eso, no somos auténticos. Y lógicamente lo que hay ahí es hipocresía. El Señor lo denuncia muy fuertemente con los escribas y los fariseos. Y Él los llama explícitamente hipócritas. Hipócritas, ¿por qué? Porque están deformando la verdad. Tal vez con verdades a medias, o como decíamos, mentiras a medias. Pero están haciendo pasar por verdad lo que no lo es. Y peor todavía, como verdad de Dios, lo que es una pura verdad humana, una invención humana. Señor Jesucristo una vez nos narra ya San Juan en aquel capítulo 1 que tuvo un encuentro con aquel famoso Natanael, Felipe el Evangelio. Natanael, perdón, Felipe era quien lo acompañaba. Pero en todo caso, el Señor descubre que Natanael estaba debajo de la higuera. Y lo vio antes de que Natanael lo viera a él. Y cuando Felipe le dijo a Natanael, hemos descubierto al Mesías. Entonces Natanael dice, ¿y de dónde es? De Nazaret. Natanael dice, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? El Señor Jesucristo, que lo oyó y que se le acerca, dice, aquí hay un verdadero israelita, un hombre en quien no hay doblez. ¿Por qué? Porque dijo la verdad, porque dijo lo que sentía, lo que pensaba. Qué bueno puede salir de Nazaret. Eso fue una gran ofensa para el Señor Jesucristo, una gran ofensa, como lo sería para cualquiera de nosotros que de esa manera traten a nuestra ciudad natal o a nuestro país natal. Pero el Señor Jesucristo alabó a Natanael, ¿por qué? Por su sinceridad. Dijo lo que pensaba, aunque no fuera totalmente cierto o ciertamente no cierto en su caso. Bien, el Señor Jesucristo apunta hacia la sinceridad, apunta hacia la verdad, hacia la honestidad, ya sea en el lenguaje que usamos, pero sobre todo y también en nuestra conducta diaria con los demás. Sin esa confianza básica no se puede construir una sociedad, no se puede construir un matrimonio, no se puede construir una comunidad cristiana donde no existe el compromiso serio de esas personas con la verdad. Fundamental. Desafortunadamente, a través de la historia y en las mismas comunidades cristianas, comunidades religiosas, en la misma iglesia a varios niveles, se ha recurrido a la mentira o a las verdades a medias para hablar y para relacionarse y para tomar decisiones. Eso hace un daño enorme a la iglesia. Eso no construye el reino de Dios. Uno de los pilares del reino de Dios es la verdad. Los 4 grandes pilares: la verdad, la justicia, la paz, el amor.
Bien, dejemos ese texto del sí, sí o no, no. Ustedes continúen reflexionando sobre eso. Para ver otros en los cuales el Señor Jesús nos va a decir lo que es, de hecho, esa limpieza de corazón. Habla en un cierto momento el Señor Jesús sobre la luz que llega a nuestros ojos, la lámpara de nuestros ojos, en el que el Señor nos dice, por ejemplo, la lámpara del cuerpo es tu ojo. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Es decir, ese ojo es el que ilumina todo el cuerpo. Así es. Gracias a que vemos. Vemos gracias a los ojos. Vemos la luz y vemos las personas, en fin, todo está alrededor. Y el ojo se convierte verdaderamente en una lámpara para todo el resto del cuerpo, que quiere decir todo el resto de nuestra persona. El Señor dice, si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo estará claro. Ahora, si tu ojo está sucio, es como un lente de anteojo o de cámara empañado. Toda la fotografía, toda la imagen saldrá empañada. Porque hay allí manchas y, en fin, suciedad en el ojo, o en la cámara, o en el lente. Con esto nosotros logramos entender que el Señor Jesucristo está diciendo, aquí hay una actitud fundamental hacia los demás. ¿Con qué ojos los ves? ¿Con los ojos tuyos propios, por así decir, la mirada de la carne, que diría San Pablo, o con los ojos de Dios, que es la mirada de la fe, que nos hace ver a la luz de Dios todo lo demás? Si el ojo está iluminado por la fe, estamos hablando del ojo, pero en fin, estamos hablando de la persona. En este caso sería, digamos, su espíritu, su alma, en fin. Si está iluminado por la verdad de Dios, si está iluminado por la persona misma de Dios y por su palabra, etc., esa persona verá las cosas con claridad y con limpieza. Y por tanto verá a los demás con una actitud positiva, con una mirada positiva. Dios está presente en esa persona o en esa realidad que estoy mirando. Además, yo la miro con el corazón de Dios. Aquí no entra solo la mirada, aquí entra también el corazón. Nosotros vemos no solamente con los ojos, vemos también con el corazón. Entonces entra también el corazón de Dios. Dios cómo mira. Dios cómo te mira a ti, cómo me mira a mí. Ya decía en Isaías, ¿verdad? Sus pensamientos no son mis pensamientos y sus proyectos, sus caminos no son mis caminos. Nosotros los seres humanos tenemos una forma de mirar y por tanto una forma de relacionarnos que no es siempre la de Dios. Está cuestionando este aspecto profundamente, aquella mirada que condiciona mi actitud para con los demás. ¿Es positiva? ¿Mira lo bueno de las otras personas o solamente mira lo malo? ¿Es una mirada que está llena de amor o va llena del disgusto y de los prejuicios y del desprecio que yo pueda tener hacia esa persona? Porque si es así, mi ojo está empañado, está cegado, y yo en el otro no podré ver, o en la otra no podré ver sino cosas malas.
todo es malo. No voy a poder ver lo bueno. Interesantemente, Dios lo que ve es principalmente lo bueno. ¿Por qué? Porque ni modo que Él va a ignorar lo malo en nosotros. Él lo ve. Pero a través de lo bueno quiere estimularnos a cambiar lo malo. A través de apreciar las cualidades que uno tiene, Él quiere llevarnos a descubrir y a cultivar otras que en el momento no tenemos. Si la mirada de Dios es siempre positiva, siempre constructiva. La mirada nuestra muchas veces es muy escrutadora, es muy aprovechada, ¿no? Vamos a ver más claro ahorita en otro aspecto de esta famosa bienaventuranza. En fin, piensen ustedes por allí, porque habría que ahondar más en esto. Como algo en mi ojo, algo que nubla mi vista, me hace ver oscuro todo lo demás. Pero si hay la luz de Dios que desde dentro ilumina aquella realidad, yo la voy a ver con ojos muy diferentes. Pensemos eso y vamos a mirar otro aspecto que está esta vez en el capítulo 7 de San Mateo, que es aquello del no juzgar, no juzguen y no serán juzgados. Muy relacionado con lo anterior. Si vemos positivamente o vemos negativamente. Si tenemos la mirada de Dios o es nuestra mirada demasiado humana la que condiciona nuestra relación con los demás. No juzguen y no serán juzgados, dice el Señor. La medida que ustedes usen para juzgar a los demás será la misma medida que se les aplicará a ustedes. Cosa seria, cosa muy seria. No juzguen y no serán juzgados. El inicio del capítulo 7 de San Mateo. Recuerden que la bienaventuranza está en el capítulo 5 al 7. Nos puede parecer extraño esta bienaventuranza, esta enseñanza del Señor, que realmente para nosotros cristianos es un mandato, es parte de esa nueva ley. Las bienaventuranzas son la nueva ley que debe regir nuestra vida. La ley de la verdad, la ley de la libertad, la ley del amor. Si nosotros ponemos a pensar un poco superficialmente sobre esta bienaventuranza, podríamos creer, bueno, entonces ¿qué? ¿El Señor nos está pidiendo cerrar los ojos? ¿Nos está pidiendo no usar nuestra capacidad de razonar? Pero si es necesario en la vida diaria hacer juicios, solamente se pueden hacer, sino que hay que hacerlos. En la vida diaria, nuestra capacidad de razonar y nuestra capacidad de juzgar es sumamente importante. Y no vamos a pensar que el Señor Jesucristo va a querer a nosotros cristianos enseñarnos a cerrar los ojos ante la realidad e ingenuamente ver bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Él está totalmente en desacuerdo con eso. Vamos a pensar que quiso enseñar semejante cosa. No, quiso rebajarnos en nuestra capacidad humana para que no usáramos nuestra razón. Eso pueden hacerlo y lo han hecho muchos en la historia, en donde tratan de obnubilar la capacidad de razonamiento de los pueblos. Desde luego para que el pueblo termine emitiendo juicios a su favor y para que no se vuelva crítico ante la realidad. ¿Por qué dice entonces el Señor Jesucristo no juzguen? ¿Qué quiere decir? Hay que entenderlo a la luz de esos versículos. Lo que quiere decir es no juzguen en el sentido negativo. En el sentido de juzgar ya con un prejuicio en mi mente y en mi corazón.
Cuando mi juicio sobre los demás es un juicio sobre sus intenciones, cosa que en absoluto nadie tiene derecho a juzgar, sino solo Dios. Una persona puede haber actuado mal y yo lo reconozco y lo digo. Pero de allí a decir que fue por esto o esto o esto que actuó y que yo conozco cuáles son las intenciones profundas de su corazón, eso es mentira. Eso es mentira y es una falta grave, porque solo Dios conoce las intenciones más profundas del corazón humano. Ese es el juicio que el Señor quiere evitar. No es el juicio de aquel sacerdote que tal vez tiene que emitir un juicio sobre su confesor, o aquel maestro sobre su alumno, o aquel padre de familia sobre sus propios hijos o hijas. Todos tenemos el director sobre los dirigidos, en fin. Tenemos que emitir ciertos juicios, usar nuestra capacidad de juzgar correctamente. Así quiere el Señor, que la usemos correctamente, que la usemos según Dios. Juzguemos como Dios juzga, no como tiende a juzgar el ser humano y el egoísmo propio de todos nosotros los seres humanos. No juzguen en el sentido de no condenen, porque la condena va sobre, son juicios sobre las intencionalidades del corazón. Nosotros no tenemos ningún derecho a entrar allí. No podemos nunca afirmar, esta fue la intención de esa persona al hacer esto. Ustedes lo ven, por ejemplo, con la ley civil. Lo más que puede hacer es establecer el delito o no delito de una determinada acción humana. Y sobre eso premiar o castigar, en fin. Juzgar o absolver a una persona. ¿Qué está haciendo? ¿Juzgando sus intenciones más profundas? No, eso solamente lo conoce Dios. Tal vez se aproximará a ver si ahí hubo una mala intención o buena intención. Tratará de emitir un juicio sobre eso. Pero de allí a decir que el juicio es porque ya conocen las intenciones profundas de su corazón. No, eso nadie lo conoce. Sino Dios y la persona misma, delante de Dios y de su conciencia. Pero se juzga la acción, en fin, y con eso se castiga o se premia. El Señor allí nos indica en esos mismos versículos por qué Él no quiere que juzguemos. Él dice, mira, lo dice con una imagen muy plástica, muy bonita. ¿Por qué te comportas como hipócrita y eres hipócrita que te pones a ver la pajita que hay en el ojo de tu hermano o tu hermana y no ves la viga enorme que hay en el tuyo? ¿Cómo es que tienes ojos para ver el mal que hay en otro según tu juicio, pero no ves el mal que hay en ti? Cualquier actitud de juicio, en este sentido de un juicio condenatorio, es una actitud de orgullo, es una actitud de superioridad, es una actitud de hipocresía, cuando yo condeno al otro y me absuelvo a mí mismo, o por lo menos cierro los ojos delante de una realidad que es más propia mía. ¿Qué dice el Señor allí? Quita primero la viga que hay en tu ojo y después preocúpate y podrás ir a ayudar a quitar la pajita que tiene el ojo de tu hermano o de tu hermana. Quita primero la tuya y fíjate primero en ti mismo. ¿Quieres emitir juicio sobre ti mismo? Bueno, hazlo, porque tú más o menos conoces las intenciones de tu corazón. Pero no sobre otros, porque tú no las conoces. No juzguen y no serán juzgados. Este tipo de juicio siempre lleva a un prejuicio.
siempre lleva ya una actitud condenatoria, una actitud negativa, que ve primero el mal del otro antes de ver el propio. Ven que está muy relacionada con la anterior. El cómo vemos, si vemos con los ojos de la fe o vemos con los ojos del mal, los ojos de Dios o los ojos del mal. Más o menos en esa línea se va descubriendo, si ustedes ven, hay que tomar todas estas cosas juntas. Pues si el Señor quiso decir esto o lo otro acerca de la limpieza de corazón, quiso decir varias cosas, no solamente esa. Esta limpieza de corazón de que habla la bienaventuranza también tiene mucho que ver con aquello de la mirada hacia el otro sexo. Aquí sí entra, si ustedes quieren, lo de la castidad, lo de la sexualidad y el uso que hacemos de ella con respecto a los demás. ¿Cómo miramos al otro sexo? ¿Cómo mira el hombre a la mujer? ¿Cómo mira la mujer al hombre? No vayamos a engañar cuando dice ahí, nada más habla del hombre. Que aquel hombre que mira a una mujer con el mal deseo, etc., ya pecó con ella en su corazón, ya cometió adulterio. O sea, pensar que se trata solamente de la mujer, no. O sea, hubiera sido una discriminación fatal de parte del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué dijo el hombre? Pues generalmente es el hombre el que más peca en este campo, aparentemente. El que es más débil, digamos así, en su actitud para con el otro sexo. A propósito del otro sexo, yo les invito a pensar, ¿verdad?, que no digamos como muchos andan diciendo que el sexo opuesto. No, es que el sexo opuesto, no, el sexo opuesto, no. No hay oposición entre el hombre y la mujer, al contrario. Es el otro sexo, un sexo diferente. Hoy hay discusiones sobre más sexos, pero no podemos entrar en ese tipo de discusiones aquí. Lo importante es tomar en cuenta eso. Cómo mira el hombre a la mujer, con ojos de respeto, con ojos de admiración por su belleza, por sus cualidades, con ojos de servir y ayudar positivamente, edificar, o con ojos de explotar, de aprovecharme del otro, de sacar todo el provecho que puedo, de convertirlo en objeto mío para después descartarlo como un cacharro inútil, ¿verdad? Por ahí va el cuestionamiento de esta bienaventuranza, que como ustedes ven es bastante honda, es bastante compleja, pero bella en sí y no complicada, no, compleja por sus componentes, pero no vamos a decir que sea complicada. Por hoy tengo que dejarles, el tiempo ya se nos fue. De nuevo les deseo lo mejor y que tengan una semana muy feliz, muy llena de Dios y de su Espíritu. Hasta que nos volvamos a ver otra vez, que el Señor les bendiga. Buenas tardes o buenas noches. You are